Hola chicos, vamos a tratar de resolver este ejercicio del tema de más componentes electrónicos. Primera pregunta dice, este componente almacena energía en forma de campo magnético. De toda la lista que nos dan, podríamos tener alguna duda entre las bobinas o los condensadores, pero son las bobinas. Las bobinas almacenan energía en forma de intensidad y crean un campo magnético, ¿vale? No hay que confundirlo con los condensadores, que almacenan tensión creando un campo eléctrico entre sus placas, ¿vale? De tal manera que es una bobina. Este componente se representa como un rectángulo o una línea en zigzag. Esto nos acordamos ya del tema 1, que tenemos que este componente son las resistencias, o línea en zigzag o un rectángulo. Este componente se puede mejorar introduciendo entre sus placas un material muy aislante, llamado dieléctrico, consiguiendo aumentar su capacidad. En este caso nos están hablando de un condensador, ¿vale? Podemos introducir un dieléctrico para evitar el paso de corriente a través de este campo eléctrico que se genera aquí. Siguiente pregunta. Este componente se suele utilizar como amplificador de corriente, ya que consigue que la corriente que circula a través de él sea mucho mayor que la que entra por su terminal de control. Nos están hablando de un transistor. Recordamos que en los transistores hay un terminal de control y unos terminales de entrada y salida, que dependiendo de la intensidad que circula a través de ese terminal de control, así circula a través de los otros terminales. Basta una pequeña corriente a través de su terminal de control para tener una intensidad muy grande a través de este transistor. Este componente tiene como característica importante su inductancia, que es la oposición a variar su intensidad. Nos estamos refiriendo a las bobinas, ¿vale? Podríamos venir aquí a la tabla resumen. Dice que se caracteriza por la inductancia, que es la oposición a variar su intensidad. Este componente se puede cargar, apareciendo cargas positivas y negativas en sus dos extremos, que permanecen hasta que se descarga. Dice que pueden cargarse cargas positivas y negativas entre sus placas. No están hablando de un condensador. Este componente puede funcionar en zona de corte, activa o saturación. Estas tres palabras solo tienen sentido en un componente, en los transistores, ¿vale? Que decimos que pueden estar funcionando al corte, en zona activa o en saturación, dependiendo de cuánta intensidad esté circulando a través de su terminal de control. Este componente solo permite el paso de corriente en un sentido, pero no en el contrario. Cuando conduce corriente, emite luz. Hay un tipo de componente, ¿no?, que permite solo el paso de corriente en un sentido, los llamamos diodos. Pero cuando dice que encima de tener esta propiedad, emite luz, nos estamos refiriendo a un diodo de un tipo especial, ¿no?, el diodo LED. Este componente es capaz de medir la intensidad de corriente que circula por un tramo del circuito. Dice que es capaz de medir, y por tanto conocemos varios instrumentos de medida. El que se encarga de medir intensidad es el amperímetro. Finalmente, este componente puede permitir o restringir el paso de corriente entre sus dos terminales, dependiendo de la presencia o ausencia de corriente en un tercer terminal. ¿Vale? Parece que hay un tercer terminal de control y otros dos terminales por los que puede circular o no corriente. Al igual que antes, vuelve a ser este transistor.
con un terminal de control y unos terminales de entrada o salida. Perfecto.